Capítulo 9. El teatro. La escuela de agricultura ya no podía funcionar. Los oficiales que deberían atendernos en cuanto al régimen militar estaban en el frente, y los maestros escaseaban debido a los cambios bruscos que cada gobierno hacía. Era ya común llegar a una clase y encontrarse con un señor desconocido que nos decía: «Ahora yo soy el nuevo profesor de histología». Y a los 2 meses con otro que decía: «Yo soy el nuevo profesor de química». Los alumnos de familias ricas habían huido a otros países o se habían arruinado. Un día en que las fuerzas de Villa y de Zapata amenazaban con entrar a saco en la ciudad, todos fuimos despachados a nuestras casas. Las clases quedaban suspendidas por tiempo indefinido. Como un producto del ambiente teatral anquilosado por falta de artistas y de novedades de afuera, floreció en el Teatro Arbeu una compañía de ópera formada por artistas jóvenes, todos mexicanos, con excepción de 1 o 2 italianos. Esta compañía estaba dirigida por el maestro José Pierson, hombre culto producto de la fastuosa era porfiriana, que por haber viajado poseía varios idiomas y los conocimientos artísticos suficientes para escoger buenas voces, dirigirlas y pulirlas. Logró tener varios discípulos, congregar a los del Conservatorio Nacional y de otros profesores y academias, y formar un conjunto muy aceptable y bien presentado, pues había en México buenos decorados y vestuarios de compañías italianas, como los de Baraldi, que éste dejó en pago de deudas. Existía en la Ciudad de México un público verdaderamente culto, formado por personas que, habiéndose educado en Europa o viajado, estaban deseosas de oír buena música, y había otro aficionado a las zarzuelas de género grande, que también quería escuchar las mejores obras musicales. Fernando Olvera me invitó al Arbeu, alabándome a un joven tenor de voz deliciosa, discípulo del maestro Pierson, llamado Carlos Mejía. Cantaba bien, pero muy bien, La Favorita. Yo había oído a Bonzi en esa ópera y quise presumir de mis conocimientos, afirmando que ningún tenor me impresionaría en esa ópera después de aquel gran cantante. Fuimos a la galería, por supuesto, y verdaderamente así el tenor como la contralto Josefina Yaca y el barítono Eduardo Lejarazu eran voces y cantantes que no tenían nada que envidiar a los europeos. Carlos Mejía, aunque feo y pequeñito, según me dijeron lo era más fuera del escenario, cantaba muy bien. Me aboné a las funciones de la compañía impulsora de ópera del maestro Pierson, y empezó para mí una época que podría llamar contemplativa, en la que mis conocimientos musicales encontraron horizontes para ampliarse. En el escenario del Arbeu se puso Rigoletto, cantado por el barítono Lejarazu, de voz fresca y personalidad vigorosa, acompañado por Carmen García Cornejo, soprano ligero de gran facilidad y timbre de cristal, por el favorito Carlos Mejía y por María Teresa Santillán, muchacha de una voz con timbre único que con gracia consumada hacía la Magdalena. En todas las óperas el bajo era Luis Saldaña. No era el mismo Luis Saldaña, maestro de la escuelita católica de la parroquia de Tacubaya, que también cantaba. Quería desengañarme y decidí asistir a los ensayos de la impulsora en el Arbeu, para ver sin maquillaje a Saldaña y también a Carlos Mejía, de quien se decía que era feo como un monito, y por ello sus compañeros lo apodaban el Chandengue. Llegué al Arbeu y la primera persona que reconocí entre las que estaban en luneta presenciando el ensayo fue Fernando Colín, joven mexicano campeón de box. Lo había conocido en 1914 en el Café Puerto Rico, juntamente con el famoso campeón de lucha grecorromana, Ugartechea. Ambos eran ídolos del deporte y juntos iban a sumarse a los heroicos defensores de la patria contra los norteamericanos que, para ayudar a Carranza, habían ocupado el puerto de Veracruz. Nunca había olvidado el gesto patriótico de los campeones, a quienes quise unirme para defender a México, lo que no me fue posible dada la minoría de mi edad y por mi condición de cadete. Fernando Colín no me reconoció, pero al saludarlo fue cortés y me invitó a sentarme a su lado. En el escenario se ensayaba una escena de Tosca, ópera en la que debutaría una muchacha fenomenal como actriz, muy bella y de buena voz, Consuelo Cabrera. La escena era del tercer acto,
que pronto terminó para dejar el lugar al grupo que iba a ensayar Fausto. Esto me parecía más interesante que las funciones vistas desde la galería. Allí estaba una de mis favoritas, María Teresa Santillán, que haría el Ciebel. Estaba también María Romero, que cantaría el papel de Margarita, y a la que había escuchado en éxtasis la Bohemia de Puccini. Su voz era como la de un violín Stradivarius con inflexiones de gran ternura humana. Luis Saldaña cantaría el Mefistófeles. Perdone, señor Colín, ¿cuál de todos es Luis Saldaña? Aquel gordito de corbata de artista y chambergo de ala ancha que habla con lejarazu, me respondió el campeón. Era el mismo que había sido mi maestro. Había cambiado poco, pero su cara redonda y blanca y su sonrisa bonachona eran las mismas. ¿Y Carlos Mejía? Ese chaparrito de traje negro, me dijo, señalando un palco lateral en el que un grupo de artistas leía música. ¿Viene usted mucho a la ópera?, me preguntó. Últimamente no he perdido función. El maestro Pierson, con abrigo y bastón, se pone en escena de espaldas al público y llama a los que van a ensayar al piano el tercer acto de Fausto. Es fascinador este ambiente de teatro. Siempre me había atraído. Ahora, pensaba yo, voy a presumir con Fernando Olvera cuando le diga que he visto el ensayo de Tosca y de Fausto. Apenas iniciado el ensayo, Colín se levanta y se despide, pues va, con los ojos brillantes, tras de Consuelito Cabrera, que ya sale. Me doy cuenta por qué el boxeador y torero que trabaja en el Banco Nacional asiste a los ensayos de la Impulsora. Más que la música le gustan aquellas que la interpretan. Cuando vuelvo a mi casa, mi madre, que me ha visto divagando sin rumbo ni ocupación fija, me dice: «Hijo, no quiero verte desocupado. Vamos a ver en qué empleas el tiempo. Será bueno que busques un empleo en una oficina». ¿Un empleo? En el acto me acuerdo de mis días de cobrador de El Chorrito, y digo, eso nunca. Mi mente está llena de arte y belleza, de deseos de amplios horizontes en los que me sea posible crear, porque hay en mí algo que nunca me he atrevido a confesar, por temor a claudicar en la carrera de agricultor. «Mamá», le digo, «me gusta la música y tengo una buena oportunidad para estudiarla gratis. Aquí en la esquina de esta misma calle está el Conservatorio Nacional. Permíteme que me inscriba en él para estudiar piano y alternar con clases de pintura en la Academia de San Carlos, que también está cerca. Cuando se abra nuevamente la Escuela de Agricultura, continuaré mi carrera». Mi madre asiente orgullosa sin percatarse de que en ese momento iba a cambiar el rumbo de mi vida. Tampoco yo lo sabía, pues aunque había cantado con Matilde el dúo de Caballería Rusticana, y habíamos puesto después otro de Gastaldoni, no creí nunca tener voz para cantante profesional, y de hecho aún no la tenía. Al entrar al conservatorio, sinceramente solo deseaba aprender a tocar el piano como adorno, como diversión. Pasión por el canto nunca la había tenido, ni la tengo. Pero sí tenía y aún tengo pasión y vocación por la pintura. He sido cantante famoso, pero nunca he podido encontrar tiempo para pintar. El cultivo del arte es absorbente en cualquiera de sus expresiones. El hombre es limitado, y Dios nos lleva siempre por donde más conviene. Empecé mis clases como lo había pensado. Pintura por las mañanas y por las tardes solfeo, idiomas, italiano y francés, y mímica. Esta tenía una posible aplicación en el cine mudo que entonces en México era un intento. Las chicas que estudiaban mímica eran las más bellas de México. Emma Padilla estaba en sus 16 años y se parecía mucho a Pina Menichelli. Sus hermanas Evelia y Celia, cada una de belleza diferente, eran tan jovencitas que aún no se sabía a qué artista se parecían. Honoria Suárez tenía el aire de Napierkowska y Amalia del Castillo, después Ledón, era una rosa fresca con algo de Lidia Borelli o la Hesperia. Ellas, con la sonriente Pilar Cota, y otras chicas españolas de gran temperamento trágico que podían llorar cuando el maestro Peredo decía «¡Cámara!», formaron el grupo de compañeras que con Luis Ferro, Eduardo Mondragón, el recitador del Toro y yo hicimos las primeras películas mexicanas en un estudio improvisado en la colonia San Rafael. Ninguno sospechaba que el que menos gustaba,
que era yo, por lo exagerado de mis gestos, haría después verdadera carrera. Con gran alegría me enteré de que mi profesora de francés era Madame Thérèse Bernard Faccio, la misma que me había dado clases en mi niñez. Con ella, como alumno avanzado, pues en la tierra de los ciegos el tuerto es rey, estudié el Chantecler de Rostand y muchas poesías de Paul Verlaine que citaba de corrido, y como ella decía, sin acento de pulquería. Era que yo tenía un oído excepcional, y sin temor imitaba lo que decían los profesores de idiomas. La señora Trucco, mi profesora de italiano, también me alentaba para que recitara poesías de D'Annunzio. Para mi mayor fortuna, el maestro Pierson obsequió a Madame Faccio con un palco permanente en el Teatro Arbeu, a cambio de clases de idiomas para algunos de los artistas de la Impulsora. Y como ella solo tenía a sus pequeños hijos Gastón y Janina, que no podían desvelarse, un día subió a mi casa para saludar a mi madre y extendernos invitación para la ópera, que daba funciones diarias. Todo parecía, y era, un plan inteligente para que las bellas artes fueran tomando posesión de mí. Los meses que viví envuelto en arte musical y pictórico fueron como una nueva aurora en mi vida. El oír repetidas veces las óperas del extenso repertorio de la Impulsora, el comentarlas, no con un simple aficionado como Fernando Olvera, sino con personas conocedoras que rodeaban a mi profesora Madame Faccio, cultivada en los ambientes sociales de Nueva Orleans, donde ella había nacido de antigua familia francesa, y de Europa y Nueva York, donde había vivido. El escuchar conversaciones en inglés, francés e italiano me sirvió de mucho, pues todo ello equivalía a una educación universitaria muy costosa. El Teatro Arbeu era como el último reducto de la crema social de México. Las familias aristócratas habían adoptado al flamante grupo de artistas jóvenes, convencidas de que en México había buenas voces y talento artístico, y así se consolidó un delicioso ambiente cultural, cuyo anfitrión era el maestro Pierson. Mi madre me había acompañado muchas veces al palco de Madame Faccio, y yo la miraba contenta de ver que me desenvolvía con naturalidad en ese medio. De un salto nos habíamos colocado en un mundo social donde yo alternaba con hombres tan cultos como el licenciado Alejandro Cuevas y su inseparable amigo el maestro Campa, quienes con el Mochicho Macedo, Pepe Elizondo, el maestro Vigil Robles, el maestro Muirón y otros verdaderos conocedores de música y arte teatral formaban, por decirlo así, el jurado calificador de los artistas que cantaban la ópera. Me deleitaba oírlos conversar durante los entreactos y comparar a nuestros jóvenes cantantes con los más famosos que habían venido a México en temporadas anteriores. Unido a este deleite estaba el de admirar noche a noche a las mujeres más hermosas, más linajudas y ricas, como doña Cristina Méndez de Regil, que andando el tiempo habría de ser para mí como una hermana. Su aparición en el palco de la ópera levantaba un rumor general, y los lentes de teatro se dirigían a enfocarla. Era bellísima. Tenía porte de reina y vestía los últimos modelos de París con armiños y aves del paraíso. A veces la acompañaban, como dos príncipes, sus hijos Alonso y Germán. No hubiera creído a nadie que me hubiese predicho que años después, aquellos príncipes serían para mí como hermanos menores, o como hijos, y especialmente Alonso. Ni Cristina jamás advirtió que en un palco del segundo piso estaban, con la popular maestra Madame Faccio, dos jovencitos, y una niña y un niño. Uno de los jovenzuelos era yo, y el otro, de cara infantil y ovalada, vestido de luto, Armando de María y Campos, que ya cortejaba a Janina, la pequeña de Madame Faccio. Era una noche de gran expectación. Debutaba una discípula de la profesora Ochoa de Miranda, Clarita Sánchez, la que, como María Teresa Santillán y yo, llegó a cantar con Caruso. Se ponía en escena la ópera Fausto, y había en el ambiente la inquietud que provocan las rivalidades artísticas, pues Clarita iba a tomar el papel que había cantado con perfección, varias veces, la mejor discípula del licenciado Alejandro Cuevas, María Romero, y el público esperaba inquieto cuál de las dos sopranos sería mejor. En cuanto llegó la esperada aria de las joyas,
Se comprobó que la debutante era muy diferente de la Romero, pues poseía una potentísima voz de soprano lírico-dramático, y aunque se le hizo tremenda ovación, las opiniones en los pasillos decían que la parte de Margarita no era para ella, y que preferían a María Romero. Madame Faccio opinaba que podía oír a María Romero un lunes y aplaudirla mucho, y oír a Clarita Sánchez un martes y aplaudirla igual, que la ópera no era como las corridas de toros en las que se toman partidos apasionados, sino arte musical, al que se iba a oír al compositor interpretado por cantantes. Y si el cantante era afinado y su voz agradable, y cumplía como actor, no importaba quién fuera él, pues es el autor y no los intérpretes lo que más importa escuchar. Para Madame Faccio era más importante el director de orquesta y cómo sonaba ésta, y le interesaban tanto los conjuntos corales como los cantantes solistas. Era la primera persona de quien yo escuchaba una opinión moderna de la ópera, en la que debe desecharse el sistema estelar para oírlo mejor, que es la música. Pero el público está educado mal y hasta la fecha continúa en uso, muy conveniente para los empresarios, elaborar estrellas y ponerlas en competencia, provocando así la pasión y los partidos en la ópera. Aquella noche de Fausto, entré por primera vez a un escenario durante un entreacto. Fuimos a felicitar a la soprano cuya maestra era amiga muy estimada de Madame Faccio. Mi emoción fue grande, no tanto al estrechar la mano de Clarita Sánchez, sino al saludar a doña Cristina Méndez de Regil, que estaba en el camerino de la debutante por ser alumna de la misma maestra. Yo ignoraba que aquella mujer tan rica y bella se preparaba para ser artista, y pensé que si alguna vez se presentaba en público, yo ocuparía el asiento de primera fila. Pero sufrí una decepción cuando Madame Faccio me dijo que Tina, como ella la llamaba, jamás cantaría en público. Su rango social se lo impedía, y solo era posible oírla en su casa palaciega de Donato Guerra, o en algún estudio privado. ¿Tendría yo algún día el privilegio de escucharla? Estábamos en la clase de solfeo en el conservatorio, cuando un profesor de conjuntos corales, acompañado del maestro Tello, compositor y director de orquesta que había sido director, entró para proponer a los alumnos de la clase algo extraño. Se iba a formar en el Teatro Ideal una compañía de ópera mucho mejor que la Impulsora, que actuaba en el Arbeu. Se contaba con un grupo magnífico de cantantes que no habían tenido oportunidad de presentarse en la Impulsora debido a que el maestro Pierson favorecía a ciertos elementos y desdeñaba a otros. Se estaba ensayando nada menos que la ópera Los Hugonotes, de Meyerbeer, y además se estrenarían óperas de compositores mexicanos, empezando por una del maestro Tello, titulada Due Amori. Cantaría Clarita Sánchez y un nuevo tenor, discípulo del licenciado don Alejandro Cuevas, llamado Alberto López Gontiz. Lo único que faltaba eran masas corales. ¿Deseaban algunos de los alumnos pertenecer a ellas? Los interesados debían levantar la mano para que se les probara la voz. Todos la alzaron y por no aparecer apocado ante una cosa tan trivial, me decidí también a levantarla. Jamás me imaginé que con aquel gesto impulsivo se iniciaba mi carrera artística. Fui de los primeros que pasaron a un salón donde el maestro de conjuntos corales, sentado al piano, dando un acorde, me dijo: «Dé usted esta nota diciendo a...». Lo hice sin dificultad y lo repetí en diferentes acordes. «Es usted tenor», me dijo. Sentí una extraña emoción porque nunca había ambicionado ser tenor. En cambio sí había querido ser pintor. Recuerdo que en una ocasión, hallándome solo en el salón de clase de pintura de la Academia de San Carlos, desesperado por no hallar en la paleta los tonos sutiles que pudieran dar la blancura de estatua de una copia al óleo de La Noche, de Miguel Ángel, abandoné los pinceles y mesándome el pelo grité desesperado: «Dios mío, haz de mí un gran artista», y abriendo los brazos en cruz caí de rodillas. Carlos Neve, que dibujaba en el salón contiguo, al oír mi exclamación, vino corriendo y me encontró arrodillado. Me preguntó si algo me ocurría, y al decirle que le pedía a Dios que me hiciera un gran pintor, soltó una carcajada. «Por lo que veo», me dijo, «creo que vas a ser actor». Y ambos nos reímos de la ocurrencia.
Ahora que el maestro me decía que yo era tenor, no salía de mi asombro porque recordaba que en los dúos con Matilde Guevara no podía dar los agudos. Yo había pensado que podría ser barítono. En las funciones de la impulsora me atraían más que los tenores, Lejarazu y Esquivel, acaso porque en lo íntimo sentía la posibilidad de ser como ellos. Nuestro primer ensayo sería en el Teatro Ideal al día siguiente a las 10 de la mañana. Así se lo comuniqué a mi madre participándole que me habían probado la voz y que cantaría en los coros de una nueva compañía de ópera, y que yo era tenor. Mirándome con sorpresa, comentó: «Quítate de la cabeza esas locuras», y dando media vuelta, me dejó plantado. La actitud, y sobre todo la respuesta de mi madre, me pusieron en un dilema. O la desobedecía y me lanzaba a la aventura del teatro, o desaprovechaba la oportunidad y buscaba empleo para ganar dinero y ayudarla. Por lo pronto no me presenté al ensayo y fui como de costumbre a mis clases de pintura. Pero al mediodía, durante el almuerzo, abordé con ella el asunto. «¿Por qué no quieres, mamá, que yo trabaje?» «¿En qué?» «En los coros de la ópera». «¿Por qué no te traje a México para que terminaras de corista de teatro?» «Pero es que lo del teatro», le respondí, «es provisional. Unos meses solamente mientras se abre la escuela. Ganaré dinero, te ayudaré y continuaré mis estudios. Es como un pasatiempo del que puedo obtener utilidades». No me parece digno de un estudiante de agricultura andar en esas cosas. Muy distinto sería si fueras primera figura de ópera, un tenor, un barítono. Esos en todas partes son bien vistos. Pero un corista, bah, aprende a cantar bien, toma clases, estudia primeros papeles y entonces, si eres realmente un buen cantante, ya veremos. Después de todo, ella tenía razón. ¿Qué dirían mis compañeros si me vieran en la fila de coristas de ópera, tan desgarbados, desgraciadamente tan sucios y hasta ridículos? Por otra parte, la carrera del canto demandaba muchos años y gastos, mucha paciencia y sacrificios. ¿Cuándo iba yo a trabajar y a ganar algo? Tenía 18 años y no había ganado más que el miserable sueldo de cobrador de mercados y 20 pesos que Chucho Gamboa me había pagado en la escuela por unos dibujos de máquinas que había presentado como suyos en el examen y que le valieron 3 P.B. perfectamente bien. Mi horizonte era oscuro y mi corazón estaba humillado por ver a mi madre en ajetreos comerciales con lo que don Jesús traía de sus viajes, volteando mis trajes y los suyos, pasados de moda, y sufriendo sofocones con el retraso de la renta. ¿Debía dedicarme a estudiar canto años y años y condenar a mi madre a esa vida de sacrificios? La revolución había entrado en uno de sus periodos más caóticos. Villa había obligado al gobierno del presidente Carranza a trasladarse a Veracruz. Nuestros únicos amigos, los Ladrón de Guevara, estaban pasando grandes penas, pues María, la hija mayor, se había ido como taquígrafa con el gobierno a Veracruz. Lo mismo había hecho Celia Espinosa, hermana de Samuel, pues era secretaria del ministro Pallavicini. Mi abuela, con mi tía Lupe y 2 nietecitos hijos de Porfirio, llegaron un día a aumentar los problemas de alojamiento y manutención. Pero afortunadamente pudimos lograr que don Pepe Romero nos cediera 2 cuartitos oscuros en la parte que él rentaba, y allí se instalaron. Para resolver el problema de alimentación, mi madre consiguió, con el mismo buen viejecito, que Lupe estuviera de cajera en el café y que mi abuela ayudara cuando se recargaba el trabajo a ciertas horas. Carlota trabajaba con un dentista americano, el doctor Monday, y Amado en su comercio del Molino del Rey. Todos trabajaban menos yo, el grandulón consentido que estudiaba artes, cuando podía de algún modo ganar algo. Mis pensamientos eran amargos, y no tenía un solo amigo íntimo ni una persona de experiencia en quien encontrar consuelo o apoyo. A Madame Faccio le expuse mi problema, y ella con ejemplar buena voluntad me animó a que empezara a cultivar mi voz, pues por naturaleza poco o nada había que hacer con la impostación. Lo más importante era conquistar los agudos y poner repertorio, lo cual podría hacer en menos de un año. Por lo pronto ella misma me enseñaría un grupo de romanzas y arias que no requerían mucha extensión.
Ese mismo día me dio 3 o 4 repasos en el Ave María de Gounod y en el Borrell de Tosti. Mi memoria era tan buena que al salir ya lo sabía. Al día siguiente se quedó pasmada Madame Faccio, pues sobre todo el Borrell de Tosti me salía como si lo hubiera cantado muchas veces. Así seguimos con un repertorio de romanzas francesas de Massenet, Godard, Gounod y otros autores. Toda esta música era de los álbumes de Madame Faccio. En la Academia de San Carlos se organizó una fiesta para conmemorar un aniversario que no recuerdo, y cuando formábamos el programa se me ocurrió decir que yo cantaba. Pues toma un número, me dijeron. Clarita Sánchez va a tomar otro y así tendremos 2 cantos. ¿Qué vas a cantar? El corazón me palpitaba fuerte. Hacía solo una semana que estudiaba con Madame Faccio y lo único que creía dominar era el Borrell. Cantaré, les dije con aplomo, el Borrell de Tosti. Llegó el día y a Clarita Sánchez, que cantó magistralmente Le Fille de Cadix, la hicieron que ofreciera otro número. Mi madre, por consejo de Madame Faccio, estaba presente en mi debut. Hubo discursos y poesías antes de que me tocara mi turno. Tenía la boca seca y estaba arrepentido de haberme metido en aquello, pero ya no había modo de echarme atrás. Me llamaron a la plataforma y solo pude decirle a mi madre que rezara por mí. Madame Faccio, luciendo uno de sus más apretados corsés de Francia y un traje color violeta de larga cauda, se sentó al piano. No sé qué cara tendría yo, pero al oír el rumor en el público pensé que se reían de mí. Y esto y el ver algunas caras de mis compañeros que se tapaban la boca, me envalentonó. Ya estaba allí la introducción de la romanza. Madame Faccio me había dicho que antes de empezar sonriera un poco y al cantar me imaginara que le hablaba a una mujer muy bonita. Puse pues en mi cara una sonrisa y empecé a cantarle a una mujer bonita, a Tina Méndez. Mi propia voz me dio valor y a la mitad de la pieza ya era dueño de mí. Un aplauso cerrado me sorprendió al terminar. Era la emoción de mi primer triunfo. Agradecí sonriente y volví a mi asiento con temblor de piernas. Mi madre tenía la cara iluminada, era como una rosa, y sonreía más que yo. Todos me siguieron con la vista y al darse cuenta de que estaba con mi madre, renovaron su aplauso que siguió y siguió hasta que Madame Faccio, volviendo al piano, me llamó y subí. Murmuró a mi oído. Ahora canta Le sais tu. Era una arietita de Massenet en francés que la tenía bien dominada. Con la certidumbre del triunfo la canté para volver a mi asiento en medio de otro aplauso. Al salir de allí, era yo otro hombre. Ya podía hasta exigir a mi madre que me permitiera cantar en el teatro. Pero al llegar a la casa me sorprendió lo que ella me dijo. Mira, no creas que ya eres un gran cantante. Como principiante lo hiciste bien. Pero, hijo mío, para presentarte en la ópera te falta mucho. Casi me enojé, pero ella continuó poniéndome sus manos en las mejillas, en tanto que me decía con un dejo de tristeza: si supieras, hijo mío, lo mucho que le pido a Dios que no te pierdas. Mi conciencia me acusaba de algo que había ocurrido en aquellos días. Fernando Olvera tenía por las calles de Peralvillo una amiga vieja que admitía gratis la visita de los jóvenes y me había llevado a visitarla. Mi enojo se apagó como por encanto, pues sabía que mi madre adivinaba todo, hasta lo más secreto de las cosas que yo hacía, y allí mismo me propuse nunca volver a tales visitas. Madame Faccio y un compañero mío de la academia llamado Eduardo Iturbide habían ido al Teatro Ideal a ver Los Hugonotes, presentada por la nueva compañía de ópera. Era inexplicable que, estando la capital en plena revolución, sin víveres, el teatro estuviese lleno. Todo hacía creer que había público para sostener 2 compañías de ópera simultáneamente. ¡Qué desmedida afición a la música! El secreto radicaba en que había muchas y muy buenas voces. Los artistas ganaban poco, la orquesta menos.
Los coros, teloneros y electricistas menos aún, y los comparsas eran gratis. Además, el público no tenía a dónde ir y la música era un lenitivo a la tribulación general. El caso es que, animado yo con la acogida que había tenido en mi presentación como tenor, y urgido además por la creciente pobreza de mi casa, me formé un plan para convencer a mi madre de que me dejara ingresar en los coros de la compañía, que ya me había solicitado, y ganar algún dinero. En una conversación de Madame Faccio con Iturbide me enteré que ambos eran muy amigos del maestro Tello, quien presentaría su nueva ópera Due Amori. Si ellos pudieran hablar con el maestro para que me admitiera a condición de que no fuera corista, sino artista, y que a la primera oportunidad me dieran una parte de comprimario, entonces desaparecería la objeción. Se lo propuse y ambos lo creyeron fácil, pues los comprimarios de los hugonotes eran muy deficientes y de seguro yo haría mucho mejor esos papeles. Esa tarde, cuando salimos de nuestra clase de francés, Madame Faccio, Iturbide y yo nos fuimos al Teatro Ideal. Cuando llegamos estaban ensayando La Sonámbula, que cantaría la maravillosa soprano ligero Consuelo Escobar, que después habría de hacer una de las más brillantes carreras. El maestro Tello no tenía inconveniente en aceptarme, pero los maestros directores Rocha y Camacho Vega deberían antes probarme, oír mi voz y verme en escena. Podía considerarme admitido si me decidía a tomar parte en 2 o 3 funciones, sobre todo en La Sonámbula, tan difícil para los coros. Al volver a casa convenzo a mi madre de que me permita probar, entrando por el camino que muchos grandes artistas han recorrido. No era nada definitivo, sino solo un ensayo, un pasatiempo. Los coristas y artistas eran todos de familias honorables. Allí estaba como testigo de ello Madame Faccio, que personalmente me había llevado al teatro. Ser artista en el extranjero, donde ella había vivido, era una gran honra. En vez de esperar años y años estudiando en un conservatorio, era preferible foguearme en el teatro. En vez de pagar una carrera, iba yo a ser pagado por aprenderla. Con tales argumentos obtuve el consentimiento de mi madre. A la mañana siguiente había ensayo, y antes de partir mi madre me dijo: «Te voy a dar mi bendición». Nunca había salido de casa sin recibirla. Me puse de rodillas. «Jesús, María y José te acompañen», me dijo, haciendo sobre mí la señal de la cruz, y partí para empezar la carrera que aún no he abandonado. Mis compañeros del coro eran en su mayoría muchachos a los que había conocido en el conservatorio y casi todas las chicas hacían su primera aparición en la escena. Se ensayaban varias óperas, la Navarrese de Massenet, que iría junta con Due Amori, La Sonámbula, La Traviata, Lucía de Lammermoor, Bohemia, Tosca y otras. Mi primera aparición la hice de soldado español en La Navarrese. Cantaba en el conjunto, disparábamos fusiles y conducíamos al tenor López Gontiz herido al final. Yo, basándome en mis clases de mímica, creía interpretar mi papel a la perfección, sin darme cuenta de que había ojos que me observaban en todo, hasta en el modo de andar. Cuando llegó la presentación de La Sonámbula, en la que los coros tienen que actuar y no solo cantar, pues reaccionan a cuanto pasa entre los primeros cantantes y comentan y dialogan, el director de escena, que ya me había escogido como corista de punta, recomendaba a los demás que imitaran mis reacciones y gestos. Esto me dio ánimos para poner la muestra y tanta gracia le hizo al público que acabó por fijarse más en mí que en las primeras figuras. Pero no impresionado con la trama de La Sonámbula, difamada por la envidiosa enemiga, sino para reírse de las caras que hacíamos. En otras palabras, nos robábamos las escenas, pero el más ladrón era yo. Hice en La Traviata el papel de Gastón y después del tercer acto vino al escenario a felicitar a los artistas y a dar instrucciones a su discípulo, el tenor López Gontiz, el licenciado Alejandro Cuevas. Yo ya le conocía desde la impulsora de ópera en el Arbeu. También era maestro de la gran María Romero. Era hombre de prestigio al que todos admiraban porque desde su juventud se había dedicado, más que a ejercer la abogacía,
a las bellas artes. Era compositor, pintor, escritor, poeta, y cuando joven también había cantado el tenor en varias óperas, en funciones de caridad para la Cruz Roja, institución que él y su familia protegían con verdadero celo de fundadores. Pertenecía a una de las más aristocráticas familias de México del siglo XIX, y su pasión por la música lo había hecho casi adorar a su primera esposa, doña María Vega, dama aristócrata de bellísima voz de soprano y no menor belleza física. En ella había él ensayado sus conocimientos de canto, aprendidos de Madame Viardot, de Álvarez y de la Malibran, y logrando su primera discípula, que dejó atónitos a los aficionados mexicanos de fines de siglo con su maravillosa voz de soprano dramático, su dicción perfecta y su interpretación exquisita. La muerte de tan distinguida artista dejó al licenciado Cuevas como otro muerto en vida. Se retiró de toda actividad artística y social para concentrarse en la lectura, en la composición y en los recuerdos. De su alejamiento lo sacó una voz de soprano que debió recordarle la de su amada. Era la voz de María Romero, jovencita rubia y delicada que tomaba sus primeras clases con una maestra. Aquella voz rompió el letargo del señor Cuevas que, volviendo a la vida, se dedicó a formar a la nueva artista. Y México entero se había rendido a la Mimí, a la Margarita, a la Manón y a otras muchas interpretaciones de la exquisita María Romero. Y ahora el maestro Cuevas, así lo llamábamos, presentaba a su segundo discípulo, el tenor López Gontiz, que no tenía un timbre agradable, pero sabía cantar con finura y al mismo tiempo lograba efectos impresionantes en los agudos, aunque lo que más se admiraba en él era su diversidad y resistencia, pues hoy cantaba una obra dramática y mañana una ligera o lírica. Además, siendo López Gontiz de tipo casi indígena, el hábil maestro Cuevas lo presentaba transformado con maquillajes y pelucas. Todos admiraban a este profesor, que con Pierson formaba la pareja de más altas autoridades artísticas de entonces. Por todo ello, casi me ahogó la sorpresa cuando el maestro Cuevas, acercándose a mí junto a una bambalina y tomándome de un codo, me preguntó: ¿por qué no estudia usted canto? Bien quisiera, le respondí. Le hace mucha falta, insistió. Su voz está toda abierta y es lástima, pues su timbre es muy bello. ¿Desea estudiar conmigo? Maestro, ¿usted cree que yo... No es tan fácil como parece, interrumpió. Pero podríamos intentar. ¿Quiere? Claro que sí, maestro. Muy bien, concluyó sonriente. Vaya usted mañana a las 4 de la tarde a mi casa, calle del Carmen, número 53. Allí estaré, maestro. A las 4 de la tarde en punto estoy frente a la casona antigua que solo Dios sabe desde cuándo la habita el maestro Cuevas. Llamo a la puerta, que se abre cuando desde el segundo piso la sirvienta jala una cuerda. «Suba usted», grita. El maestro está sentado en un salón decorado por viejos gobelinos, pintura que él mismo ha hecho. Lee un libro a la luz de un cancel de cristales que divide una parte del salón, o del corredor transformado en salón. «Pase, muchacho», me dice tendiéndome cordialmente la mano, pero con su peculiar gesto de desmayo. Tomo asiento frente a él. Cierra su libro lentamente para decirme: antes de empezar a hablar de lo que es la técnica del canto y de explicarle su parte teórica, tenemos que hablar de lo que viene a ser lo fundamental, el cantante. ¿Sabe usted lo que es el cantante? El cantante es un ser en el que Dios ha colocado grandes dones. Estos dones no son para ser dilapidados ni profanados, sino para cultivarlos, conservarlos y usarlos en la más alta misión humana, que es crear cosas bellas y buenas. Hay un corto silencio. El maestro saca un cigarrillo. Me ofrece otro, pero como no fumo, lo rehúso. Él enciende el suyo. ¿Ve usted esto?, me dice mostrándome el cigarrillo. Parece una cosa inofensiva, pero es muy dañosa para el cantante y para todos en general. Yo no descansaré hasta no quitarme este llamado pequeño vicio. Pues bien, muchacho, el cantante tiene que hacer ciertos sacrificios para conservar sus dones, porque no solamente es la voz,
sino la salud en general, lo que forma la base de sus potencias. El canto es una exuberancia, un brote sonoro, producto de un cuerpo perfectamente sano. Para ser buen cantante hay que ser atleta y estar en continua aptitud de producir lo que el canto pide, lo que el verdadero canto pide. Porque hay muchos que se dicen cantantes y son cancioneros, y usted desea ser naturalmente un verdadero cantante, ¿o no? Claro, maestro. Mi madre dice que solo en la ópera me deja trabajar, siempre que sea primera figura y no corista. ¿Cuántos años tiene usted? Pronto voy a cumplir 19. Pues no debería usted cantar profesionalmente todavía. La voz se consolida hasta los 20 o 21, pero está usted desarrollado como si los tuviera. Y la voz suena ya, suena como la de un hombre, y todavía es usted un muchacho, ¿me entiende? Quiero decir, ¿ya va usted con mujeres? Pues de vez en cuando. Ah, entonces ya es usted todo un hombre. Creo que sí, respondo sonriendo. Pero el maestro no sonríe, sino que se pone más serio y dice: pues se equivoca. Todavía es usted un muchacho, y es ahora cuando más tiene que vigilar sus costumbres, porque un cantante, sobre todo si es joven, tiene que dejar todo placer sexual. Y un casado tiene que llevar vida casta. Todo atleta lo requiere, y el canto es atletismo. Yo le voy a dar a usted clases de canto y de arte escénico. Le voy a preparar para ser un artista de ópera. Voy a dedicarme concienzudamente a su formación y no le voy a cobrar un solo centavo. Pero no quiero perder mi tiempo ni mis esfuerzos trabajando con un individuo que fume, que beba y que se entrega a placeres sexuales. ¿Está usted dispuesto a renunciar a esas cosas? Sí, lo estoy, le respondo sin jactancia. ¿Palabra de honor? Palabra de honor, maestro. Nos estrechamos las manos como quienes sellan un pacto solemne. Yo estaba impresionado. Ningún hombre me había hablado así, ni me había ofrecido hacer por mí lo que este caballero. Qué bueno era tener algo así como un padre. Sentí que podía depositar en él mi confianza. El maestro seguía fumando y volviendo hacia mí con una sonrisa, me dijo mostrándome el cigarrillo: le estoy dando un mal ejemplo. Pero ya no soy cantante y además, un día usted me verá que ya no fumo. Nos reímos y me hizo pasar a otro salón hacia la calle, lujosamente amueblado. Una arpa dorada, un piano cubierto con antiguo mantón de Manila, estantes cargados de partituras de óperas, obras de consulta, revistas de arte y música impresa, todo en un pequeño escenario de columnas griegas. Al fondo hay un cancel plegadizo que el maestro abre y que es como una división entre el salón y una gran biblioteca contigua. Yo admiro todo como un niño que entra en un país encantado. El maestro dice: todo esto está a su disposición y a la disposición de los demás que quieran venir a mi academia. ¿Tiene usted aquí una academia? Todavía no. Usted es el primer alumno. María Romero y López Gontiz me inspiraron la idea, y en ellos hice el primer ensayo. Ahora deseo ser útil a ese pobre México que necesita mucha cultura y mucho arte verdadero. Sacó de un estante unos diseños anatómicos y poniéndolos suspendidos en un caballete, empezó a explicarme la anatomía del aparato respiratorio, de la garganta, la laringe y su fisiología. Mis estudios de anatomía en la Escuela de Agricultura me facilitaron muchísimo la comprensión de todo esto, que fue la materia de la primera clase y que duró más de 1 hora. ¿Cuándo vuelvo, maestro?, le dije al despedirme. Mañana, a la misma hora. Al abrir el cancel para bajar la escalera, 2 preciosos niños como de 4 y 3 años juegan en el corredor. ¡Qué niños tan lindos!, le digo. ¿De quién son? Son mis hijos pequeños. Me he vuelto a casar. Este, el mayor, se llama Carlos y este, Jorge. Los acaricio y bajo la escalera diciendo adiós a todos. Ya en la calle me pregunto si al nuevo matrimonio del licenciado Cuevas no le debió México el que el ameritado maestro saliese del romántico luto que lo encerró varios años. Tal vez fuera esa la causa,
pero lo cierto es que nunca se habló de la difunta sin que el maestro se conmoviera. Ella había sido, y era, el amor de su vida.